Hoy en la emisión central de noticias VPI TV, conozca lo que dijo la alcaldesa de Bogotá sobre los venezolanos. Michelle Bachelet solicitó investigaciones en ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Fuerte explosión en Valencia, Venezuela, deja al menos 4 heridos. Esto y mucho más, a continuación. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a la emisión central de noticias en VPI TV que llega a ustedes a través de Roku, Apple TV, Amazon Fire y nuestro acostumbrado canal en YouTube. Yo soy Jesús Andrés Bastidas y los invito a que nos sigan a través de @VPI TV tanto en Twitter como en Instagram, @Jesús Bastidas P mi cuenta, y también a que visite nuestro portal www.vpitv.com. Iniciamos las informaciones. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que en Venezuela se sigue evidenciando una política de seguridad enmarcada en las ejecuciones extrajudiciales. Para la funcionaria, la nación sudamericana está sumergida en una crisis de servicios básicos y aseguró que al menos 1/3 de su población presenta inseguridad alimentaria. Durante su intervención y actualización del informe sobre derechos humanos en Venezuela, la alta comisionada Michelle Bachelet manifestó su preocupación ante el reiterado patrón de actuación por parte de la administración de Nicolás Maduro contra quienes adversan su gestión. Reprochó el accionar de las fuerzas de seguridad y funcionarios contra decenas de personas que han sido asesinadas durante supuestos despliegues en las barriadas y zonas populares, y al mismo tiempo instó a Nicolás Maduro y a representantes de su gobierno a ejercer una renovación del Consejo Nacional Electoral transparente y equilibrada a fin de generar credibilidad en próximos procesos. Esto sin duda no contribuye a apaciguar las tensiones, sino todo lo contrario. La sola amenaza de detención tiene un efecto paralizante para quienes realizan actividades legítimas y esenciales. El nombramiento del próximo Consejo Electoral Nacional es una prueba para la credibilidad de las próximas elecciones. Bachelet también recordó que desde el pasado septiembre su oficina ha registrado más de 60 casos de acoso contra quienes ejercen su profesión de manera legal, entre ellos periodistas y defensores de derechos humanos. Abogó por la restitución de las actividades de aquellas organizaciones no gubernamentales que actualmente están siendo acechadas y silenciadas por Maduro. Tan solo en el mes de enero se ejecutaron al menos 3 operaciones de registro e incautación en los locales de medios de comunicación. Desde septiembre, mi oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional del 2015 y sus familiares. Me preocupan las recientes iniciativas para imponer restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las ONGs, incluida la congelación de activos. Pido que se reanuden los proyectos suspendidos. Ante las denuncias presentadas por la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre Venezuela, organizaciones no gubernamentales que hacen vida en el país se han pronunciado y destacado que el informe final será presentado durante el primer semestre del año en curso. No descartan además que entre las negociaciones con Maduro se impulse el establecimiento de una oficina permanente en el territorio nacional. Calixto Ávila, representante de la ONG Provea en Europa, respaldó lo planteado por Bachelet en cuanto a la mala práctica con la que se han venido ejecutando los despliegues de seguridad en las distintas barriadas de la ciudad capital. Al mismo tiempo, recordó que el Estado venezolano ha mantenido el mismo guión ante la ONU, bajo el escudo de defensa de la soberanía. El Estado venezolano ha recurrido a sus tradicionales argumentos como defensa de la soberanía, no injerencia, dobles estándares, con el ánimo de poner la agenda de cooperación por encima de la agenda de monitoreo. La alta comisionada ha sido clara en defender sus funciones de monitoreo, pues solamente mediante un monitoreo adecuado es posible establecer un sistema de cooperación. En este mismo orden, Gonzalo Imiot, director de la ONG Foro Penal, aplaudió que en este pronunciamiento Bachelet haya reconocido que existe un esquema continuo de impunidad contra las organizaciones civiles, defensores de derechos humanos y otros espacios.
A juicio de IMIOT, en Venezuela se mantiene la ejecución de crímenes de lesa humanidad. Destaca el hecho de que se reconoce la ampliación de este concepto del enemigo interno a otros sectores distintos de la sociedad civil, poniendo el acento específicamente en lo que ha sido la persecución contra las ONG de protección de los derechos humanos y contra los actores humanitarios en Venezuela, así como otros factores de la sociedad civil e incluso factores políticos que no habían sido perseguidos, por lo menos no con la misma hazaña con la que están siendo perseguidos en este momento. Los violadores a los derechos humanos, los que incurren en detenciones arbitrarias, torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, e incluso en ejecuciones extrajudiciales, pues no son investigados. Este patrón se mantiene e incluso se ha identificado una sistemática obstaculización de la investigación de estos factores que cometen estas gravísimas violaciones a los derechos humanos. En horas de la tarde, la administración de Nicolás Maduro también se pronunció ante estos señalamientos, catalogándolos de desbalanceados y promovidos por el gobierno de Estados Unidos a través del Grupo de Lima. El comunicado también expone que la alta comisionada ha cedido ante la presión de supuestos actores antivenezolanos que están sesgados, por lo que la administración oficialista considera someter a revisión las relaciones con la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la próxima renovación de la Carta de Compromiso. Bien, y les cuento que en Colombia en menos de 24 horas se presentaron 2 hechos delictivos en donde están involucrados ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana. Debido a esto, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, se dirigió al lugar en donde ocurrió uno de los crímenes y desde allí se pronunció sobre estos hechos. Nuestro corresponsal está en esa ciudad y nos amplía la información. Adelante, José Arnaldo. ¿Qué tal, Jesús? Gracias por el contacto informativo. Te saludo desde la carrera séptima con 97, el lugar preciso donde Edwin Caro pierde la vida durante el miércoles pasado. Durante este jueves, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, entregó unas declaraciones desde este punto, evidentemente, para lamentar la situación, pero además también haciendo referencia a la nacionalidad de la persona que le arrebató la vida a este funcionario de la Policía Nacional. Primero asesinan y luego roban. Necesitamos garantías para los colombianos. Yo respeto profundamente las políticas del gobierno nacional, pero los colombianos también necesitan garantías. No es la primera vez que esto nos ocurre. Ustedes recuerdan que en el caso de Transmilenio de Osvaldo, también fue un migrante venezolano el que terminó asesinando a Osvaldo por hurtarle un celular. En este caso, a nuestro policía, a Edwin Caro, por responder a una requisa, siguiendo un procedimiento absolutamente lícito. Los colombianos necesitamos garantías. A los venezolanos todo se les ofrece. ¿Qué garantías tenemos los colombianos? Bogotá es la ciudad más afectada, más afectada. Se infiere que estas garantías a las cuales hace referencia la alcaldesa mayor Claudia López tienen que ver con el Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano que entregó el gobierno del presidente Iván Duque. López también hizo referencia a que su gobierno continuará trabajando para lograr que Bogotá sea mucho más segura. De manera que aquí no hemos parado un día y no vamos a parar. Bogotá no se va a rendir, Bogotá no se va a doblegar ante nadie, tampoco ante las estructuras criminales, ni de colombianos ni de venezolanos, que pretendan someter a nuestra ciudad a esta horrible situación como la que se presentó el día de ayer, que lamentamos profundamente. De manera que con nuestra policía toda la solidaridad. A nosotros nos consta a diario el esfuerzo que ellos hacen por cumplir, por proteger, por responder a las denuncias, por patrullar a tiempo, por construir frentes de seguridad, por trabajar con las organizaciones de ciclistas, por ejemplo, para disminuir el número. Ayer justamente también tuvimos la posibilidad de conversar con el embajador de Venezuela ante Colombia, Tomás Guanipa, quien envió un mensaje de condolencia a la familia del funcionario y también a todos los miembros de la Policía Nacional. Hizo referencia a que todo el peso de la ley debe caer sobre quienes cometan hechos como este. Apoyar toda la investigación que se puede hacer y que caiga todo el peso de la ley contra quienes cometieron este delito. Pero debemos advertir que lo peor que puede ocurrir es ponerle nacionalidad a la delincuencia. La delincuencia, creemos que en cualquier parte del mundo tiene que ser perseguida y tiene que ser castigada, pero nunca debe ser estigmatizada.
Bien, Jesús, con esta información me despido. Estaré muy atento al desarrollo informativo desde Bogotá, Colombia, para BPI TV, José Arnaldo Mujica. El gobierno del presidente Joe Biden restauró el programa Menores Centroamericanos que permite la reunificación de niños con sus padres que viven legalmente en los Estados Unidos. Veamos esta información ampliada en un reporte de La Voz de América. La Cámara de Representantes de Estados Unidos se prepara para votar el miércoles el programa de estímulo económico que contempla el monto de 1.9 billones de dólares propuesto por el presidente Joe Biden para aliviar el impacto de la pandemia del COVID-19. Aunque ya la Cámara Baja había aprobado la versión original, lo aprobado el sábado por el Senado incluye cambios como la reducción de los beneficios por desempleo y el rechazo de un aumento del sueldo mínimo federal a $15 la hora. En otras informaciones, Estados Unidos prorrogó las restricciones de viajes por las fronteras terrestres con México y Canadá hasta el próximo 21 de marzo debido a la pandemia del COVID-19. La Embajada de Estados Unidos en México detalló que la medida es aplicada a quienes realicen viajes no esenciales. Aún así, especificó, los ciudadanos estadounidenses podrán regresar a casa sin inconvenientes. Por otro lado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocido por sus siglas CDC, emitieron por primera vez directrices para las personas que ya han sido vacunadas contra el COVID-19, donde dice que las personas que allá tienen la dosis pueden reunirse en el interior con otras personas sin máscaras y distanciamiento social. También pueden prescindir de las precauciones de COVID cuando visitan a personas no vacunadas que tienen un riesgo bajo de padecer una enfermedad grave. Los abuelos vacunados pueden visitar a los nietos a quienes la pandemia del COVID-19 les ha impedido ver por mucho tiempo. Por ejemplo, ya que los niños muy rara vez desarrollan síntomas graves de COVID-19. Aunque las personas vacunadas están protegidas de enfermedades graves, todavía existe un pequeño riesgo de que puedan portar el virus sin mostrar síntomas y transmitirlos a otras personas. Esto, según lo dijo la periodista de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky. Desde Washington, Sofía Pisani de La Voz de América para BPI TV. Además, la administración Joe Biden restringirá la ayuda a los gobiernos centroamericanos e impondrá nuevas condiciones para entregar los recursos. La administración de Joe Biden afinó y limitó drásticamente el apoyo monetario que irá directamente a los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala. La funcionaria para asuntos de la frontera suroeste, Roberta Jacobson, detalló para un medio local que los 4.000 millones en ayuda para Centroamérica anunciados hace semanas estarán sujetos a condiciones estrictas, basadas en medidas anticorrupción y buen gobierno. Los riñones son un gran filtro del cuerpo que ayuda a desechar por medio de la orina todas las toxinas que producimos o ingerimos. Si este filtro no funciona o se obstruye, nos intoxicamos a niveles que pueden llegar a ser letales. Cada segundo jueves de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón con la finalidad de crear conciencia sobre la importancia de estos órganos y reducir además el impacto de esta enfermedad letal. Recuerde que acudir a tiempo al médico puede salvar su vida. Bien, y al regreso de esta pausa vamos a conocer información referente a las regiones de Venezuela. Lo que ha sido noticia en su comunidad, se lo contamos a continuación, no se aparte. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado
y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Bien, y estamos de vuelta con más de la emisión central y ahora vamos a repasar información referente a las regiones de Venezuela. Una fuerte explosión sacudió al municipio de Valencia y dejó 4 personas lesionadas en las residencias Bosquesol del estado Carabobo. La onda expansiva destruyó vidrios, puertas y ventanas de los edificios y vehículos cercanos. El incidente fue en el 5º piso de la residencia. Se presume que haya sido por fuga de gas doméstico. Sin embargo, esperan el informe final de los bomberos de Valencia. Ángel Castillo, conserje del edificio, explica que para el momento del suceso el apartamento estaba solo. Los heridos fueron trasladados a los distintos centros de salud en vehículos particulares y ambulancias de protección civil. Los productores de caña de azúcar solicitaron ante el Ministerio de Petróleo los permisos necesarios para la importación de diésel desde Colombia. Escuchemos parte de esta petición. Es importante en la brevedad posible tener permiso de una importación de diésel. Lo más cercano que tenemos es Colombia y se urgen, ya que quedan, como dijo nuestro compañero aquí, unas 450 productores sin cosechar. La permisología ya va en camino, ya se pasó la solicitud de la permisología al Ministerio de Petróleo y solamente estamos con la espera de dicha permisología. También expresaron que el desabastecimiento del carburante que se registra en el país amenaza con una nueva paralización de la zafra en esta región. En el estado de Nueva Esparta, la escasez de efectivo está generando conflictos entre usuarios y trabajadores del transporte público. El pago del pasaje debe hacerse en bolívares, sin embargo los usuarios cancelan en divisas exigiendo el cambio, por lo que los profesionales del volante han decidido no aceptar la moneda extranjera para la cancelación de este servicio. Así lo explicó José Luis Izace, presidente del Sindicato de Transporte de esta región. La Policía del Estado Bolívar en San Félix organizó operativos de distintas zonas de la ciudad realizando 100 arrestos por incumplimiento del horario de circulación establecido durante la cuarentena y no usar tapabocas. Los detenidos permanecen de forma temporal en el patio de la sede policial para luego ser liberados. Por su parte, la Secretaría de Seguridad del Estado informó que un gimnasio fue clausurado por prestar servicio durante la semana de confinamiento, lo que conocemos en Venezuela como Semana Radical. La alcaldesa del municipio Sotillo en el estado de Anzoátegui, Herminia García, informó que en el Mercado Popular de Puerto de la Cruz tendrá un nuevo horario de funcionamiento, esto con el fin de contrarrestar los contagios por la COVID-19. El principal expendio de alimentos de la zona estará activo martes, jueves, viernes y sábados desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde. La finalidad es garantizar el cumplimiento de la cuarentena y reducir la cantidad de personas. La presidenta del Colegio de Profesores del Estado Trujillo, Itali Guerrero, aseguró que existen atropellos por parte de la zona educativa en contra de los maestros. Cito, manejamos unos 300 casos aproximadamente de despidos injustificados ejecutados por la zona educativa. En el estado de Mérida, ante la necesidad de ofertar actividades diferentes para propios y visitantes,
el ecoturismo se ha convertido en una buena opción. Guillermo Gutiérrez, prestador de este servicio, expresó que las actividades de senderismo y campismo se realizan en los parques nacionales Sierra Nevada y Páramo La Culata. Algunos de los destinos más deseados son el Pico Bolívar o el Pico Humboldt, lo que permite experiencias únicas a los usuarios. La Asociación de Productores en el estado de Guárico alertó que la escasez de diésel mantiene en riesgo la poca cosecha de arroz que fue sembrada en la población de Calabozo. Desde hace aproximadamente 15 días no llega el combustible, así lo informó Cruz Ledesma, directivo de la asociación. También resaltó que sin gasoil los productores no pueden hacer el uso de la maquinaria necesaria para cosechar el arroz. Se cumple un año desde el inicio de la pandemia por la COVID-19, que ha dejado 118.119.333 contagios y 2.621.944 muertes en todo el mundo. Estoy declarando una emergencia de salud pública de preocupación internacional sobre el brote global del nuevo coronavirus. La razón principal de esta declaración no es por lo que está sucediendo en China, sino por lo que está sucediendo en otros países. El virus se originó en Wuhan el 31 de diciembre de 2019 y ha provocado el confinamiento y uso obligatorio del tapabocas en todo el mundo. El virus llegó a Venezuela el 13 de marzo de 2020, por lo que la administración de Nicolás Maduro anunció cuarentena radical en los principales estados, para luego extenderlo a todo el país. Actualmente se registran 143.796 casos positivos y 1.407 fallecidos. A su vez, la pandemia ha colapsado los hospitales de las naciones. El primer país con mayor cantidad de muertos es Estados Unidos, seguido de Brasil. Pero la esperanza llegó con la aprobación de la primera vacuna Sputnik V, aprobada por el gobierno ruso de Vladimir Putin. Luego se aprobaron las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson. Autoridades nacionales exigieron a funerarias suspender velorios domiciliarios tras la aparición de la nueva variante brasileña de la COVID-19 en Venezuela. Representantes de los cementerios y servicios funerarios en la ciudad de Caracas instaron a suspender los velorios domiciliarios, una medida que estaba siendo empleada aunque ciertas compañías no la estaban cumpliendo. A su vez, las autoridades recordaron que se debe continuar con los protocolos de bioseguridad necesarios, así como con las limitaciones de solo 10 personas por servicio, mientras que el tiempo estimado por cada velorio no debe superar las 6 horas. Nuevamente el sistema de salud de Brasil se encuentra saturado tras la nueva mutación de la COVID-19. Pese a que la nueva variante del coronavirus se propagó por el país, muchos brasileños continúan incumpliendo las restricciones de movilidad y uso de la mascarilla. Las cifras de fallecidos se han catalogado como alarmantes. El miércoles, el ministro de Salud de Brasil registró 2.286 personas fallecidas por la COVID-19, lo que significa un nuevo récord para el país. A su vez, se detalló que en 22 de los 26 estados del país, la ocupación de la unidad de cuidados intensivos superó el 80%. Con 270.000 muertes, Brasil ocupa el segundo lugar de los países con mayor número de fallecidos, después de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estima la compra de 100 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson contra la COVID-19. El presidente estadounidense sostuvo una reunión con el director ejecutivo de Johnson & Johnson, Alex Gorsky, y el director ejecutivo de Merck, Ken Fraser, donde se trató la compra del nuevo cargamento de dosis. La Casa Blanca ha asegurado que tendrá suficientes dosis disponibles para vacunar a todos los adultos estadounidenses o alrededor de 260 millones de personas a finales del mes de mayo. La adquisición de estas 100 millones de dosis, si se finaliza, no acelerará ese cronograma, pero se pretende que el nuevo lote se mantenga como una póliza de seguro ante cualquier eventualidad.
Dinamarca decidió suspender el uso de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 como medida de precaución debido a temores relacionados con la formación de coágulos sanguíneos en los vacunados. Dinamarca suspendió el uso de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca. La Agencia Nacional de Salud del país explicó que lo hizo como medida de precaución, luego de informes de casos graves de formación de coágulos sanguíneos en personas que habían recibido esa inmunización. Según la agencia, de todas formas, por el momento no se puede concluir que haya una relación entre la vacuna y los coágulos de sangre. El lunes, Austria anunció que había dejado de administrar un lote de vacunas producidas por el laboratorio anglo-sueco, luego de la muerte de una enfermera de 49 años que falleció por graves trastornos de coagulación pocos días después de recibirla. Otros 4 países europeos, Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo, suspendieron inmediatamente la vacunación con dosis de ese lote, que se entregó a 17 países y que incluía 1 millón de vacunas. Dinamarca, en cambio, suspendió el uso de todas sus vacunas de AstraZeneca. El miércoles, una investigación preliminar de la Agencia Europea de Medicamentos subrayó que no había relación entre la vacuna de AstraZeneca y la muerte en Austria. Según la agencia, hasta el 9 de marzo solo se habían notificado 22 casos de trombosis para más de 3 millones de personas vacunadas en el espacio económico europeo. La Comisión Europea anunció la extensión hasta el fin de junio de la aplicación del mecanismo de transparencia y autorización que controla la exportación de vacunas contra la COVID-19. La Comisión aseguró que esta decisión fue adoptada tras persistentes retrasos en algunas de las entregas de vacunas a la Unión Europea. Este mecanismo fue adoptado el 30 de enero de 2021 con un plazo de aplicación inicial hasta el 12 de marzo. La medida tiene objetivo específico, es proporcionada, transparente y temporaria, insistió la Comisión. La lectura es un proceso de comprensión de algún tipo de información o idea que podemos adquirir y nos acompaña a lo largo de nuestra vida. A través de la lectura logramos agudizar la agilidad mental, también reducir el estrés, activar el sistema visual, estimular también el intercambio de información, proteger la memoria y mejorar nuestro vocabulario, entre otros muchos beneficios. Así que la lectura es un hábito que debemos, o que mejor dicho, no debemos perder. Mantenga su hábito de la lectura. Pausa y ya venimos con mucho más de la emisión central.
Estamos de vuelta con más. El Banco Central de Europa modificó la proyección de inflación y explicó que este indicador podría aumentar en 1.5%. El Banco Central Europeo modificó sus cálculos de inflación para la Comunidad Europea en 2021 y 2022, debido a factores temporales vinculados a la pandemia y al alza de los precios de la energía. A su vez, mantuvieron las proyecciones de crecimiento económico global. El banco espera una inflación de 1,5% este año, contra 1% en su anterior informe, y de 1,2% en 2022. La institución calcula además un crecimiento de la Comunidad Europea de 4% en 2021 y de 4,1% en 2022. Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos disminuyeron con respecto al año pasado. Hace un año se hacían 211.000 solicitudes por semana, pero en la primera semana de este año se hicieron 42.000 peticiones de ayuda económica, lo que indica que la necesidad en los subsidios ha disminuido, según informó el Departamento de Trabajo. Debido a la pandemia, en Estados Unidos se produjo una contracción económica que dejó a millones de desempleados, por lo que el Congreso aprobó un plan de estímulo por 1.9 billones de dólares. Este programa de alivio impulsado por el gobierno de Joe Biden contempla el prolongamiento de las ayudas por desempleo para muchos trabajadores y la entrega de ayudas directas mediante un cheque por $1.400 a las familias con menos recursos. Japón conmemoró con gran emoción el 10º aniversario de la triple catástrofe del 11 de marzo del 2001, un terremoto, un tsunami y un accidente nuclear que traumatizó para siempre al país. El jueves, cuando faltaban exactamente 14 minutos para las 3 de la tarde, todo Japón guardó un minuto de silencio. Al mismo tiempo se escuchó el ulular de las sirenas en las playas del litoral, donde se congregaron decenas de personas para rezar frente al mar. Así conmemoró Japón el 10º aniversario de la triple tragedia del 11 de marzo de 2011. Un terremoto, un tsunami y un accidente nuclear, la peor catástrofe de la que el país tenga memoria. Ese día, poco después de un terremoto de magnitud 9.0, olas tan altas como edificios azotaron la costa del noreste de Japón. Al mortal tsunami le siguió un accidente nuclear en la central de Fukushima Daiichi, que acabó inundada. Los núcleos de 3 de los 6 reactores sufrieron fusión, dejando ciudades enteras inhabitables durante años debido a la radiación y obligando a decenas de miles de personas a irse. Fue el peor accidente nuclear desde el de Chernóbil, en Ucrania, en 1986. El triple desastre causó 18.500 muertos o desaparecidos, la mayoría provocados por el tsunami. La magnitud de los daños causados por la catástrofe es tan profunda que el recuerdo inolvidable de la tragedia todavía persiste en mi alma. A lo largo de todo el jueves hubo numerosas ceremonias públicas y privadas en el país. Cuando se mira la realidad, el daño fue tan grande por el desastre. Cuando miras la ciudad ahora, está claro que todavía no hemos reconstruido nuestras vidas. Japón ha extraído lecciones de la triple catástrofe, construyendo muros anti-tsunami cada vez más altos, mejorando los sistemas de alerta y las carreteras de evacuación. Pero los riesgos siguen siendo grandes. 10 años después, todavía hay decenas de miles de desplazados y el 2% de la superficie de Fukushima sigue declarada zona prohibida. El desmantelamiento de la central nuclear avanza muy lentamente desde el accidente y como mínimo tardará de 3 a 4 décadas. La mayoría de las centrales de Japón están paralizadas. La Cámara de Diputados de México aprobó la legislación que regula el consumo, cultivo y comercio de marihuana con fines recreativos en todo el país. Con 316 votos a favor, 126 en contra y 23 abstenciones, la Cámara de Diputados del país azteca avaló la ley federal para la regulación del cannabis y tendrá que ser ratificada por el Senado el próximo 30 de abril. Esta legislación obedece a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando en el 2018 declaró inconstitucional la prohibición del consumo de marihuana para fines recreativos, aunque el Senado aprobó la iniciativa en noviembre de 2020,
deberá ratificar las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados ante el presidente Manuel López Obrador. Cuando entre en vigencia esta ley, México se convertirá en el tercer país de América en aprobar el consumo lúcido de cannabis, junto a Canadá y Uruguay. Leonel Rivera, ex jefe del cartel hondureño Los Cachiros, comenzó a testificar en un juicio por narcotráfico en Nueva York que salpica al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado por fiscales estadounidenses de ayudar a traficar toneladas de cocaína a este país. El ex capo hondureño de la droga, Leonel Rivera, comenzó el miércoles a testificar en un juicio por narcotráfico en Nueva York que salpica al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Rivera, ex jefe del cártel Los Cachiros, contó al jurado que asesinó a 78 personas y que trabajó de 2011 a 2013 con el acusado, el presunto narcotraficante Giovanni Fuentes, hasta que se pelearon y este intentó matarlo. Rivera colaboró 2 años con la agencia antidroga estadounidense DEA hasta entregarse a las autoridades de Estados Unidos en 2015. Los fiscales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York aseguran que Fuentes y el presidente hondureño eran socios y planificaron enviar tanta cocaína a Estados Unidos como pudieran. Fuentes no era un traficante importante comparado con otros que han atrapado en años anteriores, pero la conexión con Hernández probablemente lo convirtió en objetivo. Y lo que realmente está en riesgo aquí para Hernández es que si hay un veredicto de culpabilidad en el juicio, esencialmente eso ratificará también las acusaciones que incluyen a Juan Orlando en este caso. El presidente Hernández negó en Twitter tajantemente las acusaciones, y aunque es señalado como co-conspirador, no ha sido inculpado. Rivera ha sido testigo cooperante del gobierno estadounidense en otros grandes juicios por tráfico de drogas, incluidos el del hermano del presidente de Honduras, Tony Hernández, y el del juicio de Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo. Vamos a aprovechar para repasar información del mundo de los deportes con nuestro compañero Luis Enrique Acosta. A continuación. El pitcher venezolano de los Mets de Nueva York, Carlos Carrasco, no está seguro de estar listo para el inicio de la temporada, luego de sentir dolor en el codo que lo forzó a dejar de lanzar. El manager Luis Rojas dijo que el derecho, quien cumple 34 años el 21 de marzo, comenzó los trabajos del campamento de primavera detrás de otros jugadores luego de ser evaluado médicamente. Carrasco está en remisión por leucemia y fue vacunado contra el coronavirus. Carrasco fue cambiado por Cleveland con el shortstop Francisco Lindor el 7 de enero por los jóvenes infielders Andrés Jiménez y Ahmed Rosario, junto con un par de prospectos liga minoristas, el derecho Josh Wolf y el jardinero Isaiah Green. El venezolano es proyectado para ser parte de la rotación con el 2 veces ganador del Cy Young, Jacob deGrom, Marcus Stroman, Taijuan Walker y David Peterson. Los Mets abren la temporada regular el 1 de abril ante Washington y Rojas dijo que es demasiado temprano para determinar si Carrasco puede reforzar su brazo para su primer turno en la rotación. El futbolista chileno Arturo Vidal del Inter de Milán se someterá este viernes a una cirugía artroscópica en el Instituto Humanitas de Rossano debido a un dolor meniscal en la rodilla izquierda, informó el club milanés en un comunicado. El tiempo estimado de baja es de unos 20 a 30 días y se estima que el austral se podrá reincorporar a los entrenamientos y sobre todo al juego contra el Bolonia del 3 de abril o ante el Cagliari el día 10 según medios italianos. El centrocampista jugó el último compromiso del Inter ante el Atalanta el pasado lunes como titular, aunque fue sustituido al minuto 52 por Christian Eriksen. Esta intervención médica llega cuando el rendimiento del chileno está siendo cuestionado y se ha visto relegado al papel de suplente de Eriksen, a pesar de su titularidad en el último compromiso ante el Atalanta, que acabó con victoria nerazzurra 1-0 y dejó al equipo líder a 6 puntos del AC Milan. Hasta aquí los deportes en la emisión central de noticias VPI TV. A esta hora se despide Luis Enrique Acosta. Más información con Jesús Andrés Bastidas.
Bien, luego de conocer información del mundo de los deportes con nuestro compañero Luis Enrique Acosta, vamos a pasar ahora a los espectáculos, acá del mundo del entretenimiento. Iniciamos con las noticias más importantes del mundo del espectáculo y es que les contamos que Fernando Carrillo se convirtió en papá por segunda vez el día de ayer en horas de la mañana y él mismo se encargó de compartir la hermosa noticia a sus seguidores a través de un video publicado en sus redes sociales. Milo es el nombre que los felices padres eligieron para este nuevo integrante de la familia que nació luego de un largo parto natural y que ya cuenta con su propio perfil en la red social Instagram. La agrupación Boss Bass se reunirá en un único concierto que titularon Solo por esta vez. Así lo anunciaron a través de las redes sociales los integrantes del sexteto. La presentación se llevará a cabo vía streaming desde la ciudad de Miami el 25 de abril, en un encuentro que promete un paseo por todos los éxitos que acumularon Santiago, Luigi, Carlos, Roberto, Luis y Gustavo durante sus 15 años de carrera. Bien, y luego de conocer información del mundo del espectáculo, del entretenimiento y la farándula, hemos llegado al final de nuestra emisión central de noticias de VPI TV por el día de hoy. Antes de despedirnos, los quiero invitar a que se mantengan conectados a nuestras cuentas en las redes sociales, a que nos sigan a través de @VPI-TV, tanto en Twitter como en Instagram, también por supuesto a que visiten nuestro portal www.vpitv.com. Ahí estamos actualizando información minuto a minuto para que usted se mantenga bien informado y por supuesto la invitación es a que se mantenga conectado a toda la programación que les ofrece para todas y todos ustedes VPI TV, porque estamos en vivo siempre. Cuídense mucho, será hasta mañana.